oportunidad que nos da, Señor, de estar en tu presencia. Aquí nos presentamos, Señor, para adorarte, para engrandecerte, Señor. También para aprender de tu palabra, que es lo que más anhelamos. Que sea hoy el Espíritu Santo tomando el control de todo, Señor, de cada uno de nosotros, de mi vida en primer lugar, de la señal, de los dispositivos, de cada uno de mis hermanos que se están conectando, de aquellos que están llegando a su hogar, de aquellos que están de camino, que los guardes, Padre, protégelos, Señor. Te pedimos por la vida de nuestras compañeras, también nuestra hermana Carlita y nuestra hermana María Candelaria, que se encuentran enfermas, Señor, que tu mano poderosa esté allí obrando en sus vidas, Señor, y sanándolas, libertándolas y acompañándolas donde están. Hoy, Señor, clamamos a ti y te pedimos por este tiempo, Señor. Te damos gracias por tu inmenso amor y tu cuidado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, para los hermanos que no pudieron estar la clase pasada, les quiero contar que no se han perdido de mucho. Lo que vieron en las diapositivas, hace un momento la hermana Lupita, que está por ahí, también me estaba haciendo unas preguntas, nuestra hermana Guadalupe. Y bueno, entonces, justamente de eso vamos a ver. Buenas noches, ¿cómo estás, Samuel? Dios te bendiga. Vamos a volver a repasar todos los jueces, vamos a volver a ver el material que vimos la clase pasada. Bueno, mi hermana Evelyn, sí, por todos lados está lloviendo. Parece que la lluvia nos quiere opacar un poquito el sonido, pero vamos a tratar de hacerlo mejor que podemos, ¿sí? Así que les voy a pedir su mayor atención porque lo que hoy vamos a hacer es una dinámica para que puedan participar ustedes de acuerdo a la tarea que tuvieron a hacer. Bien, hermano Samuel, no hay problema. Con tal de que después pueda hablar, está bien. Los que necesitan apagar la cámara porque por la cuestión de la señal les facilita de que sin la cámara encendida pueden tener mejor señal, pueden apagar sus cámaras, hermanos, no hay problema, no se preocupe. Lo que sí les voy a pedir es que puedan poner sus presentes ahí si tienen a alguien más con usted, por favor, porque nuestra hermana Martina, que con un amor tan grande colabora con nosotros trabajando con las asistencias, si hay alguien que en una cámara hay 2 o 3 personas y no vemos, entonces ella no le puede poner presente, así que les voy a pedir que solamente ahí en el mensaje del chat lo pueda poner ahí, ¿sí? Con quién estuvo conectado. Si no le es posible, porque a veces manipular el teléfono en la clase se hace complicado, al final de la clase puede pasar el mensaje a mi número, no hay problema, entonces ahí le pasamos a la hermana Martina los que estuvieron conectados, ¿sí? O si pueden ver ahí en el mismo chat, está la hermana Martina también, y la puedo ubicar ahí para que le pueda pasar quienes están con ustedes conectados. Así podemos también saber de quiénes están hoy en la clase. Así que bueno, hermanos, vamos a ir viendo nosotros. Yo les voy a pasar las diapositivas que tenemos acá porque son todas las que vimos la clase pasada. Y bueno, mientras voy pasando las diapositivas que acá vemos, que hablamos acerca de lo que significa jueces, ¿sí? Que es shoftim en hebreo. Vimos todos los puntos principales acerca del libro de jueces, pero como todo esto ya lo leímos y lo vimos, y están las diapositivas para los que no pudieron estar, para que lo copien, aquí tenemos las generalidades del libro, ¿sí? Y tenemos todos los que son los primeros puntos acerca de lo que vamos a tratar en jueces. Y sobre todo hablamos de lo que fue la infidelidad de Israel y la falta de entrega de ellos acerca de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas hasta ese momento, de lo último que vimos hasta el libro de Josué. Veíamos Apocarrelip, esta palabra que es un acrónimo donde se unen varias palabras juntas, sí, que era la apostasía, el castigo, otra vez el arrepentimiento de ellos y la liberación de Dios otra vez. Y era como una rueda que volvía a girar y volvía a girar porque todo el tiempo estaban haciendo exactamente lo mismo, estaban dejando al Señor y yendo tras de esos dioses paganos que tenían ahí cerca.
pero también vemos que hay mucho de ello fue por desobediencia. Y hay otra parte que también vimos que hubo en una ocasión que leímos la clase pasada, el capítulo 2 del libro de Jueces, no les voy a leer todo porque ya lo leímos la clase pasada, donde les decía que es muy importante que puedan leer completamente el capítulo 2 de Jueces y ustedes van a entender que ahí les detalla punto por punto todo el libro. Es como que hace un resumen del libro de Jueces. Así que lo pueden ver en el capítulo 2. Y de acuerdo a eso, vimos también las condiciones de cada una de las tribus, cómo se manejaban quizás dentro de lo que era lo que ya habían aprendido, lo que ya tenían. Y algo que nos llama la atención es que ellos habían tenido un líder que era Josué. Y todos sabemos que había mucha gente, 1,500,000, 2,000,000 de personas que tenía que llevar. A su vez, cada tribu tenía quien los estaba dirigiendo. Tenía su líder, cada tribu. Otra vez estaba el grupo de ancianos, que eran los que estaban también en medio de ellos, de los sacerdotes también. Después estaba Aarón con todo el grupo de los sacerdotes que estaban en el tabernáculo. Pero veíamos que en cada sector había quienes lideraban esa parte y que todas las cuestiones más importantes eran llevadas a Josué para que se puedan ver, se puedan analizar y demás, y había un orden sobre todo lo demás. O sea que cada tribu ya había sido instruida en todo eso. Por eso ahora que ellos ya tenían su propia tierra, su propio espacio, lo que tenían que hacer en ese lugar era volver a seguir haciendo lo mismo bajo la cobertura de Dios y bajo la dirección de Dios, cada líder en su tierra. Y eso no sucedía. ¿Por qué otra vez volvían a caer en lo mismo? ¿Por qué abandonaban al Señor una y otra vez? Entonces comenzamos nosotros con los reformadores militares. Vimos desde el capítulo 1, que eso es lo que quiero resaltarles ahora. Si ustedes se detienen en el capítulo 1, por eso cuando estaban haciendo las tareas, yo les volví a decir, lean un poquito el capítulo anterior y el capítulo siguiente acerca del juez que les toca porque van a entrar bien en contexto. Porque donde termina uno, comienza el otro y siempre hay algo que del anterior me puede servir la información, me puede ayudar a poder entender un poco más de quién estoy aprendiendo, de quién estoy estudiando. Si bien distribuí más o menos los jueces para que cada uno pueda ver, ¿saben por qué? Porque cada uno dio su punto de vista, hicieron unos trabajos muy interesantes. La verdad que eh, me detenía a leer uno por uno y realmente pusieron mucha excelencia en ese trabajo y yo les quiero felicitar por eso. Porque eso habla de nuestro amor por el Señor. Todo lo que sea, esa tarea que usted hace en su casa, ese resumen que hace en su casa, ese principio bíblico, todo eso lo instruye a usted. Eso es personalmente con el Señor. Porque acá yo estoy diciendo como un canalcito, como un cable que viene la energía y les pasa a ustedes y les cuento lo que podemos aprender juntos. Pero cuando usted hace la tarea y cuando les insisto tanto a que lean y a que lo investiguen y a que lo vean, ahí están ustedes y el Señor nomás, porque ahí es donde Él viene a hablarles directamente a ustedes y esa es la intención de que puedan aprender. Porque nada más y nada menos que estudiar en el seminario significa de que yo quiero saber más del Señor y que quiero tener más conocimiento y que ese conocimiento me ayude a conocerlo más al Señor, porque ese es el primer punto y el objetivo más importante, conocer más a nuestro Señor, conocerlo más al Eterno, entender un poco más todas estas. Por eso yo les digo siempre, de cada uno de los personajes, de cada cuestión que usted está leyendo en la palabra, ¿qué Dios habla conmigo? Por eso tengo que extraer una verdad de ahí, por eso, ¿qué Dios me quiere decir? Aun cuando a veces leo pasajes que son muy fuertes y me parece, ay, ¿qué está pasando? Ahí tengo que analizar y pedirle al Señor, ¿qué, Señor, revélame? ¿Qué hay acá para mí? ¿Qué es lo que quieres decirme? Porque de todo el Señor nos va a hablar. Vamos a ver algo muy interesante en el capítulo 1 de Jueces, donde a partir de los versículos que habíamos leído, lo que pasó cuando ellos capturan, ellos primero piden a Dios dirección, quiénes son los que van a ser los primeros que van a empezar a entrar en batalla,
quién iba a subir primero a pelear, es Dios quien empieza a guiarles a ellos, y entonces ellos mismos, cuando Dios le dice en el versículo 2, Judá subirá, he aquí yo he entregado la tierra en sus manos, estaban pidiendo dirección a Dios, iban muy bien, pidiendo dirección a Dios. ¿Quién va primero? ¿Quién sigue? Contamos ya con que Josué no estaba, cada uno tenía que seguir en la conquista. Había una parte que había sido conquistada y otra parte que todavía no. Tenían que seguir limpiando, si se puede decir, esos lugares para poder habitar esa tierra que era de ellos, que les pertenecía. Ahora, ¿qué les tocaba a ellos? La conquista. Y en esto ya ahí el Señor le está hablando a usted y me está hablando a mí. ¿Qué tierra el Señor le está diciendo que usted tiene que conquistar? Esa tierra que el Señor le está enviando a conquistar, sea su familia, sea un jefe, sea quien sea de su entorno, estamos entendiendo algo importante, que el Señor me dice, tengo que tener una estrategia importante y para cada sector y cada lugar que tenían que conquistar no fue siempre la misma estrategia, ¿sí? Entonces ahí es donde entendemos que a veces para poder predicarle a alguien o traerlo al Señor, no es siempre de la misma manera o el mismo método que voy a utilizar con todas las personas. Entonces tengo que pedirle dirección a Dios. Cuando Dios está quebrantando mi corazón para que le hable del Señor a alguien o porque sé que está pasando por una situación difícil y se me acerca y me pide oración, me pide que lo ayude de una manera, la persona que le está pidiendo oración le está pidiendo socorro. Entonces, en ese momento estoy diciendo, bueno, yo puedo orar por esa persona que el Señor obre, porque esa persona no sirve a Dios. ¿Cómo? Claro que sí. Mi deber es orar, mi deber es pedir por esa persona, mi deber es pedir al Señor la sanidad de esa persona, interceder por esa persona. Está teniendo una fe al pedirme oración y de ahí pedirle al Señor la estrategia para saber cómo conquistar esa tierra, cómo decir, cómo se pueden destronar esos males que están sobre esa tierra, sobre esa persona, para que el Señor limpie ese sector y habite el Señor allí. Una palabra de conquista, bueno, el Señor va a dar la palabra exacta para cada situación, para cada tierra, para cada lugar. Lo que les decía al principio, por los que recién se han conectado, es que esta clase va a ser bastante dinámica, porque lo que necesito que ustedes se preparen para hablar más o menos, si pueden, vamos a ir contabilizando el tiempo, por lo menos un minuto. Yo cuando usted manda un audio a alguien y dice un minuto, qué largo mi audio. Bueno, acá va a ser algo así, pero necesito de que ustedes más o menos puedan aportar algo de lo que han aprendido o de lo que el Señor habló con ustedes, van a saber más o menos qué expresar ahí. Si bien lo que estudiaron ya está en sus tareas, y eso es muy importante, ¿sí? Ahora, lo que necesito es que cada uno de ustedes más o menos me vaya ayudando a que dé su aporte en cuanto a lo que ha sacado de ahí, ¿sí? A lo que ha tomado como aprendizaje, ¿sí? Ahora veo que vamos a ver, de acuerdo a lo que vimos, empezando con Otoniel, que es uno de los primeros, lo que estábamos hablando recién acerca del capítulo 1, cuando el pueblo es Judá, la primera de las tribus que comienza con la conquista y le pide a Simeón que suba con él. Ellos capturan a un rey que es Adonibesec y pelearon con él, lo derrotan. ¿Y qué hacen con él? Cuando él huye, ellos lo buscan, lo capturan y le sacan los pulgares de las manos y de los pies. Resulta que este rey tenía esa misma dinámica con sus conquistas, con los reyes que mataba, porque después lo menciona que había matado 70 reyes y esos 70 reyes él le había hecho eso. Y ahora decía de que él estaba pasando por lo mismo. Por ahí decimos, bueno, puede ser algo del destino o puede ser algo de lo que él sembró está cosechando, podemos poner un montón de nombres a eso, cada uno puede opinar sobre eso, pero en cuanto a lo que vemos acá, que Dios jamás pidió que sus hijos adoptaran las mismas costumbres de lo que hacían los demás. Había algo que en esto no cuadra mucho en cuanto al respaldo de Dios, porque Dios le dijo que vayan a conquistar y iba a estar con ellos. Pero en la
cuestión de que ellos adoptan estas mismas cosas, no era que le estaba ayudando mucho. Vamos a ver en el versículo 8, en su Biblia, en el libro de Jueces, estamos leyendo, dice, y combatieron los hijos de Judá Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada, pusieron a fuego la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. Y presta atención en ese versículo, porque más adelante resulta que ellos no pueden sacar a esa gente que estaba en los llanos. Sacaron la gente que estaba en las montañas, pero en los llanos no pudieron. Pero acá nos está diciendo que sí, que sacaron toda esa tierra que estaban conquistando, la estaban limpiando y sacaron a la gente que estaba en las montañas y la que estaba en los llanos. Entonces, más adelante es como que o estaba faltando un tiempo de oración, un tiempo de comunión con Dios y de dirección de Dios, algo estaba faltando, porque era como que venía en decadencia esto. Aparece Otoniel en el versículo 11, donde dice, de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Y tomó Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa su hija por mujer. Cuando ella se iba, ella persuade a su padre, se baja de su asno y le pide que le conceda los lugares donde habían fuentes de agua, porque la tierra donde ellos iban a vivir era una tierra árida, donde no había casi agua. Entonces le pide al padre que le conceda estas fuentes de agua. Y este mismo relato, vamos a ver que además de que Axa era una mujer de fe, una mujer de espíritu también, porque ella también estaba acompañando a su esposo, y en esto vemos también o nos lleva, cuando ella pide las fuentes de agua a su padre y él se las dio, esa fe que le animó a ella nos asemeja también o nos lleva a recordar el relato que vimos en Números acerca de las hijas de Zelofejad, cuando estas mujeres valientes que muere su padre y quedan solamente, eran solo hijas mujeres, no había tenido varón, y ellas iban a quedar sin un lugar donde vivir, sin su tierra, eran de la tribu de Manasés, y es donde ellas van y se atreven a presentarse ante Moisés para pedir por esto y Dios les concede. Moisés primero ora, pide a Dios como muy buen líder, pide a Dios dirección y Dios le aprueba y le dice, es justo lo que están pidiendo las hijas de Zelofejad y son las que vienen a ser de la tribu de Manasés, que una de las más grandes, la que tiene más territorio, vienen a habitar. Ahora este pedido de Axa es más o menos similar porque ella también tiene que ir a pedir a su padre estas fuentes de agua y se les concedido. Vamos a ver a partir del versículo 16 que los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto. Y vamos a ver un poquito más adelante, en el 19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Entonces, si nos vamos al versículo 10, que hasta hace un momento leímos que lo habían quitado, o pudieron o sacaron en parte y no pudieron sacarlos a todos. ¿Por qué? Porque empezaron a temer. Los cananeos estaban un poco más avanzados y ya habían trabajado el hierro y tenían carros, entonces era como que ya los estaban intimidando de acuerdo a lo que ya tenían en ese sector y no se animaron a sacarlos. Pero dice también que dieron Hebrón a Caleb como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac, más al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. De ahí comienza ya lo que vendría a ser la tierra del Efrateo y lo que ocurre con a partir del versículo 22, donde continúan con la conquista de parte de los hijos de José, que viene a ser la tribu de Efraín. Ahora, en estos últimos puntos me quedo, después ya les doy la palabra, porque quiero que puedan marcarlo y en su Biblia o anoten. A partir del versículo 27, donde dice la extensión de las conquistas de Efraín y Manasés, hijos de José, que tienen las tribus en lugar de su papá, que vienen a ocupar un sector, y sabemos que tanto de Efraín como Manasés
vienen a cubrir los lugares dentro de las 12 tribus de José y de Leví. Ahora vemos que versículo 27 dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Serán ni a los de sus aldeas. Y sigue la lista. Después dice versículo 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser. Vamos al versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón. Y sigue la lista. Vamos al versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Esto a modo de pantallazo les doy para que ustedes después lo noten bien. Cada uno de esos versículos lo va a ver bien. Antes de esto vemos en el versículo 28, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Ese es el versículo clave de toda esta lista que vemos acá. Cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario. Entonces dijo, no, no los vamos a sacar, vamos a dejarles ahí para que den tributo y para que se queden acá. Bueno, más allá de lo que ellos hayan hecho, lo tenemos que llevar a la orden que Dios les había dado. Lo que Dios había dicho de ellos, habían extranjeros o personas que iban a quedar habitando allí porque Dios había dicho que una parte iba a quedar ahí para que la próxima generación que entraba, la generación nueva, sepa luchar y sepa prepararse. Y además para saber qué había en su corazón, qué había en el corazón de sus hijos. Para esas dos cosas Dios iba a permitir que se queden ciertos enemigos por ahí viviendo. Pero acá vemos que ya ellos comienzan a hacer otra cosa, comienzan a manejarse a su manera, comienzan a hacer las cosas como a ellos mejor les parece, que vemos esa frase en varias partes, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Y desde acá vemos que Israel hizo lo que mejor le pareció en decir, vamos a dejarlos acá, vamos a hacernos que nos tributen, que nos den dinero y que se queden ahí, no nos van a hacer daño, no nos van a hacer nada, mientras ellos sean nuestros tributarios. ¿Qué pasó? Ellos, al creer que tenían el control, terminaron adorando a los dioses de quienes les estaban dando tributo. Así que para tener en cuenta estos puntos y para prestar atención que tan solamente vimos el primer capítulo de Jueces, la clase pasada leímos todo el capítulo 2 y vimos todo el resumen de Jueces y hoy vemos estos puntos importantes. Entrando ya en lo que son los jueces, comenzamos con el grupo 1, tenían a Otoniel, mi hermana Idalia me dice que está lloviendo muy fuerte ahí, así que vamos a ir viendo a quienes puedan ir hablando. Si la hermana Idalia puede hablar un ratito, levanta su manito, entonces yo le doy la oportunidad. Y si no, vamos con el siguiente, ¿sí? Porque vamos a ir cada uno dando un aporte, no hace falta que hablen mucho, o los que no pueden hablar por la lluvia que está muy fuerte pueden escribir el mensaje ahí debajo. Hablé ya con Raquelita, hablé con Camila, el grupo 1 está la mamá y las dos hermosas hijas, así que a mis hermanas, si una de ellas puede hablar, en este caso le pediría a mi hermana Idalia, porque ella no la escuchamos todavía. Pero si la hermana Idalia no puede, vamos a pasar al siguiente grupo mientras se prepara, ¿sí? Y si está lloviendo muy fuerte, no se preocupe, lo único que le voy a pedir es que nos escriban un mensajito ahí, mínimamente lo más importante o uno de los datos relevantes de la vida de Otoniel, del juez. Vamos ya para que no se nos vaya mucho el tiempo mientras se van preparando todos, ¿sí? Porque acá no digo que todos van a hablar, pero por lo menos quiero sus aportes. En el grupo 2 tenemos a la familia Ibarra, que está Damaris, su papá Dan, su mamá Mirta, nuestra hermana Mirta, si está por ahí. Le voy a pedir si nos puede dar o leer uno de los puntos, uno de los principios bíblicos, porque estaba viendo del trabajo que hicieron, una de las cosas que aportaron, que Dios es fiel en medio de la infidelidad de la humanidad, también que Dios levanta líderes inesperados, y un punto muy importante, que Ahod tuvo una fe activa y obediente, no solo confió, sino que actuó
actuó con estrategia y con valentía. Así que yo fui sacando uno que otro punto de sus trabajos, pero hoy quiero escucharles. Así que los que se van animando, levantan la manito, los que están por ahí, y para que puedan ir presentándose, ¿sí? Paso al siguiente grupo, después vuelvo para adelante. Sí, mi hermano Walter, no se preocupe. Vamos a ver entonces, después tenemos a el grupo 3 que está Francis y Karina Ramos. Creo que están las dos ya en la clase. Le voy a pedir a ver quién puede levantar la manito ahí para que nos dé su aporte en cuanto a lo que fue el estudio, lo que más les tocó, lo que más les llamó la atención, para que podamos tener cada uno nuestra opinión, ¿sí? Adelante, Fran. Buenas, bendiciones. No soy tímida, pero ante tanta gente soy muy tímida. Bueno, yo lo que más admiro de lo que nos tocó, Barak, la historia de Barak y Débora, que resalta mucho, es cómo ella siendo mujer en esa época, que es lo que no entiendo, porque es como que las mujeres no tenían voz ni voto, pero en varios pasajes de la Biblia vemos cómo las mujeres, Dios las llama y tiene un propósito, y ellas van tras ese propósito. Y una de esas mujeres era Débora, que es admirable, primero lo líder que era, lo valiente, y cómo hizo, que una de las cosas me preguntaban, teniendo esposo en esa época, para dirigir, gobernar, liderar desde todos lados al pueblo. Primero su casa, cómo salir de su casa con un esposo que la apoye en una situación semejante, cómo hizo la valentía, cómo fue, mi intriga es cómo fue a parar como gobernante. O sea, para que llegue una mujer a gobernar ese lugar, algo pasó. Y después, que aparte fue reconocida por Barak. O sea, es un militar que no se humilló, pero reconoció su liderazgo y le dijo que si ella no iba con él a la guerra, no iría solo. Eso es tremendo. Poniéndonos en esa época, no en esta, que hoy sí podemos hablar y hablamos por demás. Y tenemos mucho poder, pero en esa, mi esposo me dice, ¿cómo? Pero, y en esa época, reunió a 10.000 soldados, le dijo lo que iba a pasar, que la batalla no iba a ser ganada por mano de él, sino por medio de una mujer, para que la gloria de Dios sea vista, y él no se lleve toda la gloria, y reunir a todo ese pueblo, que le obedezcan, ella ir hasta ese lugar, hasta la guerra, acompañar a Barak, y cómo lideró eh, entre tanta gente y cómo Dios le dio la victoria a ella en esta situación tan difícil, donde habían carros que ellos ni conocían, que eran carros de hierro de sus enemigos, que eran un montón, y que ella pudo hacer eso, es admirable, me llama la atención eso. Primero su valentía, obedecer, escuchar que Dios dijo que iba a suceder tal cosa y tenés que remitirte a esto, ir a tal lugar, llamar al enemigo, provocarlo, llamarlo, y él va a venir y va a caer. Nada, eso es lo que saco, la valentía, cómo la respetaron. Bueno, muchas gracias, Francis. Entonces vemos, bueno, uno de los puntos que ustedes anotaron que es diferente a los de los más que estuvieron de Débora y Barak es que se levantó como madre en Israel. Y creo que es uno de los puntos muy importantes porque vemos también en cuanto a la mujer en ese tiempo también, como decías, de tomar un lugar así era porque había una decadencia en Israel y eso estaba como resonando muy fuerte porque decir que se levantó una mujer que estaba juzgando no solamente eso, sino que también era profetisa y bueno, tenía ese rol completo ahí dentro de lo que era un reformador también, porque tenía esa dirección de Dios y todo lo demás, o sea, tiene una gran responsabilidad sobre ella. Pero también acá vemos, en esta historia específicamente, es la única dentro de todas las que vemos, que hay una alabanza al Señor por la victoria, que hay un momento que lo dedican al Señor para contar su majestuoso poder y todo lo que hizo y todo lo que, cómo
fue Dios en esto, obrando y la gloria fue para él. La valentía de Jael también, la mujer de Eder, el ceneo, que también estaban en un lugar estratégico y que también ocurre esto para victoria de Israel. Así que muchas gracias, Francis. Vamos ahora, seguimos también con Débora y Barak, que está mi hermana Nancy de Ramírez, si está por ahí, le voy a pedir que me dé su aporte, hermana, que hizo la actividad con su esposo, con el hermano Marco Antonio, que también lo felicito por su trabajo. Si está mi hermana Nancy por ahí, le voy a pedir Dios, Dios que me bendiga a mi regale. hermana. Sí, por aquí estamos, solo que tenemos una pequeña gran tormenta. Por si se va la señal o el audio se va, no se vaya a asustar, y por eso no hemos encendido cámara, porque tenemos unos bajones un poco algo raro, ¿verdad? Sí, hermana, la verdad es que muy edificante este trabajo que usted nos mandató a investigar acerca de los jueces. Realmente para mí, mi esposo, fue bastante enriquecedor por el hecho de que yo ya había leído esos libros hace varios meses, y como habla de muchos jueces, ¿verdad? Uno quizás no le encuentra como esa riqueza que hoy con esta investigación o con esta tarea que usted nos dio, siento que fue como algo bastante donde usted ya logra comprender cuál fue realmente lo importante de este mandato que Dios le hizo a Débora y a Barak, muy, muy significativo para la historia de esos tiempos, porque si recordamos, en esos tiempos Dios levantó y quitó muchos jueces, ¿verdad? Porque muchos no hacían la obra que Él les mandataba. Entonces, como que existía como esa pérdida del espíritu que Dios había colocado a cada uno de los jueces que había levantado en esa época. Y como lo decía la hermana anterior, era era muy raro ver que una mujer se levantara y fuera como ese pilar, ¿verdad? O sea, y era un mandato que Dios había puesto en ellos, y tenía que cumplirlo, porque si lo trasladamos en estos tiempos, por ejemplo, la gran mayoría de hermanos o personas dicen, o nunca Dios me ha hablado a mi vida. Y claro que nos habla en cada pensamiento que tenemos, en cada lectura que hacemos de la palabra de Dios, Dios nos está hablando. Entonces, en ese momento, Débora fue mandatada por Dios para que pues apoyara a Barak, ¿verdad? Como un general que Dios lo mandataba para hacer o ejercer el liderazgo en ese momento o en ese tiempo que Dios tenía como o ese mandato. Y ese tiempo era el tiempo justo en que ellos, pues, ¿verdad? Veníamos de una opresión cananea, y que era bien difícil o poder ver, bueno, nosotros lo vemos desde nuestros ojos, decir cómo íbamos a luchar contra esa opresión que en ese momento existía. Pero más sin embargo, Dios tenía el control sobre ellos y les llenó de mucha sabiduría y mucha templanza para que ellos pudieran liberar esas tribus que estaban oprimidas, ¿verdad? Y también que funcionó un papel muy importante el clamor que el pueblo de Israel tenía en ese momento, ya que estaba agobiado por una tiranía que existía en ese momento. Entonces, ese llamado de Barak, y que nos lo comenta en Jueces 4:6, pues Débora, como una profetisa y juez de Israel, que le ordenó a Barak reunir a 10,000 hombres en el monte Tabor para enfrentar a Sisara. Y eso es como vuelvo y repito, en ese momento
quizás la palabra de una mujer no tenía fuerza ni voto, mas sin embargo Dios había puesto en ella ese espíritu de liderazgo y de apoyo hacia Barak, ¿verdad? Para que fuera como esa ayuda idónea que habla la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos pone, y no solo hablando de la mujer hacia el hombre, sino que el hombre también a nosotras hoy en estos tiempos, si lo trasladamos a los tiempos nuestros, ¿verdad? Y nos habla también la relación del liderazgo espiritual que existió en ese tiempo de Débora hacia Barak. Entonces, es una historia bastante interesante que aprendimos mucho, pues que la riqueza que existe de escuchar en sí la palabra de nuestro Dios y el mandato que Él nos da y siempre cumplir como, como la palabra de Él, ¿verdad? Hacerla valer y hacerla cumplir. Como decía la hermana, en esos tiempos era bien difícil, pero más sin embargo, si tenemos el apoyo de Dios y Él está como respaldo nuestro, no hay nada por qué temer. Y al final, así como lo dice, el canto de victoria que se dio en esa época, yo trato de como trasladarme a esa época, veis, usted viene hoy en esos tiempos y canta una alabanza que usted la llena de mucha pues inspiración o la hace nacer de nuevo en el poder de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Padre. Pues chica, usted siente como esa llenura del Espíritu Santo que está haciendo como una alabanza de victoria ante cada adversidad que uno pasa, porque día a día, hoy en estos tiempos que estamos viviendo, es cada día que vivimos y cada día que pasamos es gracias a la misericordia de nuestro Dios, porque estamos con vida, estamos con salud, estamos con un lugar, un techo donde vivir. Estamos ante tantas guerras que están pasando en estos momentos. Es como un canto de victoria que hacemos al final de cada día nosotros como hijos de Dios, agradeciendo y alabando su poderoso nombre. Entonces, esa es quizás nuestra reflexión, hermana. Gracias por darnos esta tarea muy interesante, muy enriquecedora. De mi parte, le digo que he aprendido mucho de esta ponencia. Aquí le voy a dar unas palabras a mi esposo como reflexión final para que cierre nada más como la ponencia, ¿verdad? Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Buenas noches. Sí, como yo, mi esposa, pues realmente ha sido un privilegio haber aprendido todo lo que hemos visto en este tema y lo que estamos viendo. Para nosotros, pues, de mucha bendición el estar aprendiendo estos temas y como dice mi esposa, pues muchas veces todo lo que pasó en su oportunidad, pues mucho lo estamos pasando actualmente, pues, ¿verdad? Se puede ver lo que está pasando con Israel y el otro país, la guerra entre Rusia y el otro país, son cosas que se están dando y que considero yo que a su tiempo, pues, se va a aplicar la palabra de Dios, pues, ¿verdad? Los tiempos se están dando. Nada más es de esperar algún tiempo, supongo yo, pues cuando se cumpla la palabra de todo lo que dice el Señor. Esa es mi Amén. parte y Dios les bendiga a todos. Amén, hermano Marco Antonio. Muchas gracias. Me quedo con ese último punto que lo anoté acá, que su relación ejemplifica la cooperación efectiva entre el liderazgo masculino y femenino en el cumplimiento del propósito divino, cuando se unen los dos, que fue la unión de Barak y de Débora para esta victoria. Así que me quedo con eso y el versículo 32 del capítulo 11 de Hebreos, donde menciona a Barak en el salón de la fe. Y esos puntos también son muy importantes. Así que bueno, quiero saber si está mi hermana Lorena por ahí, Lorena Rodríguez, para que nos dé un aporte cortito, hermanos, en lo posible, lo más reducido que puedan para que les dé tiempo a los otros compañeros, porque así tengo acá, ellos estuvieron estudiando acerca de Samgar, digo bien. Si está mi hermana Lorena por ahí o María Eugenia. Uno de los puntos que pusieron es que no importa que tan pequeños, simples sean nuestros recursos,
Dios puede usarlos para hacer cosas extraordinarias. Solo debemos, y acaba el punto, estar dispuestos a confiar en Él y usar lo que poseemos para servirle. Nada de lo que usted tiene es pequeño, mi hermano y mi hermana. Nada de lo que usted está haciendo para el Señor es poco, porque es Dios el que le llama, es Dios el que capacita. Así que bueno, mi hermana Eugenia, le voy a pedir que cortito me dé su aporte ahí, ¿sí? Amén, amén. Buenas noches a todos, buenas noches, pastora. Dios le bendiga. De verdad que cada día aprendemos más. Yo cada día aprendo más porque leemos la Biblia, ¿verdad? Y esos pequeños detalles, esos nombres que salen allá. Cuando yo me sentí un poquito turbada cuando la escribí, porque decía yo, ¿quién es Sangar? Voy a investigar y estará esto en la Biblia y tanto que leemos la Biblia. Y Dios, cuando uno comienza a investigar quién era un hombre, imagínense, valiente, un hombre que llegó a ser juez, que estaba leyendo que dice que la aguijada es un palo prácticamente que le decimos nosotros para amarrar buey y Señor, ¿cómo, verdad? Respaldó es lo que él estaba haciendo. Y literalmente es de que nosotras también, ¿verdad? Y nosotros no, como decía usted, pastora, no miremos en poco lo que el Señor ha puesto y sigue queriendo hacer en nuestra vida a través debemos de creer que con Él lo podemos todo y lo podemos leer a través de la palabra, porque yo sí estuve batallando, no sé ustedes, pero Sangar tantas veces he leído esto y yo no veo ese nombre y comencé a investigar y eso lo hace, o sea, lo llena de fe, de valentía, de ganas más de conocer más para poder, verdad, también nosotros transmitir la palabra al momento que nosotros podamos, compartir la verdad con las personas que están a nuestro alrededor. De verdad, muchas gracias, pastora. Seguimos aprendiendo. Yo muy agradecida y aprendemos de todos los comentarios que los compañeros también han aportado, muy edificativo, que llenan y alimentan nuestro espíritu y que Dios los bendiga. Muchas gracias, mi hermana María Eugenia. No sé cómo hicieron con los grupos ni cómo se arreglaron. La cuestión es que fulano y fulano hicieron. Los que estaban en el matrimonio, como está el esposo de mi hermana Nancy con el hermano Marco Antonio, pienso que ahí estaba todo bien. Pero después lo que vi que era la familia de Damaris, esos trabajos a mí me gustan mucho porque sé que lo hicieron en familia, igual que mi hermana Idalia con las mellizas o gemelas, creo que son Camila y Raquelita, y ver esos grupos que se armaron, igual que Francis y Karina, como hermanas trabajando, haciendo su tarea, todas esas tareas, la verdad que me llaman mucho la atención. Le voy a pedir a mi hermano Juan Carlos Martínez, si está por ahí, le voy a pedir que nos dé su aporte, al menos un minuto si nos puede hablar. Estuvieron estudiando acerca de Jefté, así que si está por ahí nuestro hermano Juan Carlos, los vamos esperando hasta que llegue Amén, para amén. que nos pueda dar su aporte. ¿Me Amén, escuchan? hermano, adelante. Amén. Dios les bendiga a todos en esta noche preciosa. Estaba escuchando los resúmenes de los hermanos y qué lindo, es interesante explorar en la palabra del Señor, ¿no? Y con respecto a este juez que llamado Jefté, que estuve viendo y observando y analizando las situaciones en las cuales él estuvo viviendo, ¿no? Podemos ver que en el tiempo de Jefté, el pueblo, los amonitas, estaban requiriendo algo que no era de ellos. Muchas veces así, el enemigo de nuestra alma requiere cosas que Dios nos dio a nosotros y como que le pertenece a Él. Sin embargo, Dios había dado aquella posesión de la tierra a Galaad y ellos querían tomar nuevamente Galaad. Aquí vemos que Jefté, como este nombre significa valor, como
como también el nombre da, podemos decir, la cualidad de la persona, ¿no? ¿Qué cualidad tenía este varón? Aunque era rechazado, era, podemos decir así, aborrecido por sus hermanos, él pudo superar todas estas cosas. Y qué hombre que conocía a Dios, porque nada que lo que él haya hecho no fue sin la guía de Dios. Siempre preguntó e involucró a Dios en lo que él iba a hacer. Aún cuando le vinieron a buscar para ser el líder de ellos, él involucró a Dios y pidió a Dios esta victoria grande, ¿no? Y Dios le concedió. Y vemos que el voto que hizo quizá no lo había pensado bien, no lo analizó bien, pero él era en su premura, en apurarse a obtener esa victoria, pidió a Dios esta grande victoria, ¿no? A pesar de lo que no pensando en lo que iba a superar después, pero tomar esta actitud de este hombre, que aunque le costó lo que le costó su hija, él cumplió con Dios. Y qué lindo. A veces, muchas veces tenemos que dejar muchas cosas, nos tiene que costar muchas cosas para cumplir con Dios. ¿Sí? Y Dios dio grande victoria a este pueblo, aunque viendo, ¿no? Este pueblo que se levantó contra ellos, viéndole lo que no les pertenecía, sino que Dios había dado al pueblo de Israel. Y Dios siempre va a pelear a favor nuestro, por aquello que Él nos concedió a nosotros. Eso tenemos que tener siempre presente. No, el enemigo no nos quitará, ¿sí?, lo que Dios nos dio. Podemos ver que la elección fue de Dios hacia despreciado por sus hermanos. Entonces la elección no fue de hombre, sino fue directamente de Dios. Que Dios nos ayude en este tiempo, ¿no? A poder cumplir con esta elección que Él hizo sobre nuestra vida. ¿Qué habrá visto Dios de nosotros, no? ¿Qué habrá visto en que esté? Yo creo que Dios en que esté el corazón de que usted quería pertenecer a ese pueblo, el deseo de vida, aunque fue aborrecido, fue maltratado, fue desechado, pero estaba en su corazón servirle a Dios. Sí. Dios les bendiga en esta noche preciosa. Amén. Amén, hermano Juan Carlos, amén. Y justamente veía los principios que puso, que Dios conoce el corazón de aquel que aún con impedimento desea servirle. La elección es de Dios y no de hombres. Aún desechado por los hombres, Dios es el que dará la victoria a nuestra vida. Así que me quedo con esos principios bíblicos y también esta historia de Jefté, que es muy interesante, es una historia larga que hay que leerla una, dos y tres veces para poder comprenderla, pero sobre todo la enseñanza tan grande que nos da justamente de aquellos que pasan por esa situación de desprecio, se retiró, Jefté se fue a vivir a otro lugar directamente porque dijo, no tengo parte con mi familia, y decir, bueno, de esta persona Dios es el que escogía. En el momento que Dios le llama, o sea, que le buscan y demás, él lo que hizo fue orar y pedir a Dios. Así que en su quizás sentirse como incompetente en esa situación porque como que no sabía mucho qué hacer, él hace un voto a Dios
Y ese voto era el que salía primero, él le iba a entregar en sacrificio o en ofrenda, ¿sí? Entendamos bien esos conceptos porque justamente es donde ponen acá los versículos acerca de que la práctica del sacrificio humano es condenado en la Biblia. Está en Levítico 18, ¿sí? Y en Deuteronomio también, el capítulo 12, que también hizo el aporte nuestro otro hermano Juan Carlos, que también está en la misma historia, y que justamente le voy a pedir a mi hermano Juan Carlos que sí, que ponga su aporte nomás en el mensaje, no hay problema. Así después lo leemos para que cada uno pueda aportar. Y en cuanto a lo que Jefté tuvo que hacer en ese momento, fue en el caso de él, que nuestro hermano Juan Carlos Acosta también puso, aunque seamos rechazados, descartados por la sociedad, ya sea de amigos, de hermanos, para Dios tenemos un valor muy grande. Así es que lo que el Señor tiene para nosotros, o para los jeftes de esta guerra, es que la última palabra está con él. Así que esto es lo que mencionaba nuestro hermano Juan Carlos Acosta de acuerdo a la historia de Jefté. Así que bueno, vamos a ir a otro de los jueces que todavía no vimos. Nuestro hermano Carlos Castillo también estaría poniendo su aporte ahí en el mensaje, así que no hay problema, hermano Carlos, que ya está lloviendo mucho. Ellos estuvieron también estudiando acerca de Yair, ¿sí? Así que voy a pedir a alguien que pueda leerlo, que yo estoy acá con el teléfono y posiblemente toque y haga algo. Así que si hay alguien que lo puede leer, le pediría a mi hermana Martina, si está por ahí, me puede leer el mensaje de nuestro hermano Carlos. ¿Puede ser? Fue juez durante 22 años, el aporte que ellos estaban haciendo con Josué, hicieron con Josué Sorto y el hermano Carlos Castillo. Y una de las particularidades de Yair que tuvo 30 hijos que tenían 30 asnas. Y nosotros decimos, pero tener 30 hijos y 30 asnas, ¿qué dato nos da? Y es algo importante porque nos hablaba de la prosperidad de él y como padre, como patriarca también de su familia, en cuanto al tiempo que lideró y demás, también cómo era dentro de su familia, porque siempre que hablamos de animales, de ganados, en este caso de las asnas, verán que en varios de los relatos, en el relato de Débora, van a ver que en el cántico habla de asnas blancas. Van a ver que también hay más, hay otro de los jueces que también, que tiene a sus hijos y a sus nietos que cabalgaban en asnos, y en este caso también que tenemos a Yair que habla de los asnos. Por la zona donde vivían, generalmente en las montañas y de acuerdo al lugar donde estaban para transitar o para trasladarse, era un animal que era muy necesario para no solamente traslado de personas, sino traslado de sus posesiones, de las mercaderías, de lo que tenían que trasladar. Estos animales eran muy importantes y muy necesarios. Entonces hablaba también de lo que era en cuanto al poder adquisitivo que tenían, de acuerdo a la prosperidad que tenía cada uno también. Por eso mencionan la cantidad de animales, ¿sí? Bueno, ahora vamos a otro de los jueces que hicieron en el grupo 13, mi hermana Milagros González y Magdalena Cayler. Le voy a pedir a ver si Magdalena está para que en 1 minuto y medio, si es posible 2 minutos, me dé su aporte en lo posible. Ellas estuvieron estudiando acerca de Gedeón. Uno de los puntos que pusieron, porque pusieron, no sé, más de 10 o 12 principios bíblicos. Yo anoté 4, nomás dije, estas chicas me van a hacer escribir mucho. Buenas Pero noches, bendiciones a todos. bendiciones. Ahí te doy la palabra. Buenas noches, buenas noches. Voy a tratar de ser lo más sintética posible. Nos tocó Gedeón, un personaje bastante interesante. En lo personal me he visto muy reflejada en él. Si vamos a la historia, ¿no? En esta época nuevamente Israel vuelve una y otra vez a sus viejas costumbres y se ve oprimido por los madianitas. Ellos habían caído en lo que era la idolatría y demás, y estuvieron muchos años oprimidos por los madianitas, escondiéndose en cavernas, en las montañas, eran perseguidos, eran maltratados,
todo obviamente debido a su desobediencia. Y una vez más vemos acá cómo Israel clama a Dios, y Dios en su inmensidad, en su amor por su pueblo y hacia él mismo, una vez más acude a su pueblo y le lleva a un libertador, a una persona que les iba a salvar de cierta manera, que iba a ser guiado por Dios para que sean liberados de los madianitas y puedan así recuperar las tierras que Dios le había dado. Pero Gedeón, este personaje bien interesante, no es que de repente dijo, sí, a todo, sino que en un principio él se asusta, era un tipo un poco temeroso y no podía creer que delante de él tenía a un ángel que había sido enviado por Dios a decirle, vos, vas a ser vos quien va a liberar a mi pueblo una vez más de las manos opresoras de los madianitas. Entonces él, ante esta situación, no es que dijo, sí, re bien, no. Él todo temeroso le dice, pero ¿sos realmente Dios? O sea, él duda, no duda de que sea Dios quien esté delante de él, sino de si era realmente él capaz de asumir esa responsabilidad que Dios le estaba dando de liberar al pueblo de Israel, porque él se veía como un hombre pobre, el más pobre de entre los suyos, de su familia, un hombre débil, un hombre pequeño, el más pequeño de su familia, porque él era el más chico de todos los hermanos. Sin embargo, Dios lo encuentra y le entrega esta gran misión. Y él ante esa situación, lo primero que hace, bueno, a ver, quiero ver que realmente está siendo enviado por Dios a mí. ¿Qué hace? Le desafía al ángel para probar que realmente fue Dios. Y no lo prueba, o sea, no prueba a Dios una sola vez en toda su historia, lo prueba 2 veces. Justamente por este temor que él tenía obviamente, hacia Dios primeramente, pero también porque no creían que él era capaz. Y está bien en cierto punto esto, porque nosotros, siendo hombres, no podemos con nada. Sin embargo, si nosotros ponemos a Dios delante nuestro y nos rendimos a Él constantemente, y tenemos esta convicción de que es Dios quien nos da esta misión, que es Dios quien nos va a liderar y nos va a dar las herramientas, Él también va a ser quien nos entregue a nosotros la victoria. Esto lo vivía Gedeón, y sé que así como yo, muchas otras personas también lo viven diariamente. El dudar de, ¿realmente podré? ¿Voy a poder con esto? O cuando sentimos que ciertas situaciones nos superan, que es normal, porque somos seres humanos, somos frágiles, somos débiles, pero tenemos un gran poder, que Dios nos reafirma constantemente cuando lo buscamos y nos refugiamos en Él, que es a Jesucristo mismo en nuestro corazón. Nosotros ya tenemos la victoria en Jesús. Y esto lo vemos una y otra vez en la historia de Gedeón, porque Gedeón se aferra a esto que le dice Dios, y él es un hombre obediente. Más allá de que tenía todas estas desconfianzas con su persona, él confía primeramente en Dios y no se basa en su humanidad. Pero así también vemos en esta historia cómo Dios entiende el corazón del ser humano. Porque claro, somos sus hijos. ¿Quién más que el Padre para entendernos a nosotros, nuestro Creador? Y Dios no se ofende, es más, hasta Gedeón en su momento le dice, por favor, no te enojes porque estoy haciendo eso, sino que Dios entiende que Gedeón en su corazón necesitaba tener esa seguridad, porque no se sentía con fuerzas, pero era Dios quien estaba con él y era Dios quien le iba a dar la victoria. Y así vemos cómo Gedeón a lo largo de su historia va conquistando día a día y va cumpliendo lo que Dios ya le había dicho. Y Dios una y otra vez se mantiene firme en su palabra por amor de sí mismo y por amor a su pueblo. Él le reafirma una y otra vez que por sus manos la tierra prometida volvería a su pueblo, que esa tierra le pertenecía a Israel. Y Gedeón tomó esto en contra de todo lo que pasaba, porque su propia familia inclusive era idólatra.
tenían estatuas y él mismo, por órdenes de Dios, sin total obediencia, derrumba estas estatuas. Y se va persiguiendo este plan que juntamente con Dios había trazado para erradicar a los madianitas que los oprimían. Entonces vemos en la historia de Gedeón, de este hombre, que por más de que se creía débil, se volvió un hombre valiente, gracias a Dios, por la fuerza de Dios, por la guía de Dios. La fortaleza de Gedeón fue Dios, porque él se aferró al Padre. Y vemos como Dios cumple su palabra de entregar la tierra a Israel, pero no termina solo con Gedeón, porque vemos que cuando Gedeón cumple en matar a los líderes de los madianitas, los israelitas tienen 40 años de paz. Y una vez que parte Gedeón, nuevamente Israel cae nuevamente en sus viejas costumbres. Entonces vemos que nosotros, como seres humanos, es bueno que tengamos líderes. Ahora, el líder jamás tiene que ocupar el lugar de nuestro Dios. Dios los pone como una guía, como personas que nos encaminen, pero jamás debemos de dar el lugar de Dios a nadie más que no sea a Dios, porque el día de mañana esta persona, sea quien sea, no está y nosotros vamos a perder nuestro norte. Entonces nuestro norte siempre debe ser Dios. Amén. Gracias, Magda, gracias por este aporte y también así por todo este trabajo que hicieron. Les quiero felicitar y todos los que pusieron mucha dedicación a esto, porque realmente habla del tiempo que le dedicaron a cada cosa. Quiero ver si está mi hermana Karin o mi hermana Dalila. Una de las dos necesito que me dé su aporte. Estaban investigando acerca de Tola, que está en Jueces 10. Nos dice que gobernó 23 años. El periodo de los jueces fue una época de inestabilidad en Israel, marcada por la falta de un líder central y la frecuente opresión por parte del pueblo vecino. Sucedió a Abimelech como juez. Amén. Buenas noches, hermanita Nancy, hermanitos Buenas noches, todos. hermana Karin. Ahí Buenas le doy. noches. Bueno, a nosotros nos ha tocado hablar sobre, ¿no?, el juez Tola. Es un personaje, ¿no? El juez Tola, ¿no?, fue uno del 7º juez de Israel mencionado en el libro de Jueces, ¿no? En Jueces 10, del 1 al 2, en la Biblia lo dice, ¿no? Fue hijo de Fua y nieto de Dobo, y vivió en Samir, en la región montañosa, donde se mencionaba que juzgó a Israel durante 23 años, después de la muerte de Abimelech, ¿no? En Israel estaban pasando, pues, ¿no? Ahí estaba gobernando, ¿no?, Abimelech, ¿no? Y llegó Tola, el juez Tola. Ahí había los problemas que enfrentaba Israel, como la idolatría, la opresión, la necesidad de restaurar la paz y justicia después del reinado caótico de Abimelech, ¿no? No, tras la llegada de Tola, ¿no?, un personaje, era un ambicioso, ¿no?, y violento, ¿no? Ha causado daño, ¿no?, en Israel, ¿no? Tola era un hombre humilde, ¿no? Se levanta para salvar y juzgar al pueblo durante 23 años, ¿no? Fue un gran maestro de la ley. También era conocido por su gran sabiduría y justicia, generosidad, ¿no?, piedad, devoción y amabilidad hacia los pobres necesitados, nos dice, ¿no? También en la tribu de Isaacar vivía en Samir, en el monte de Efraín, ¿no? Nos habla también, ¿no?, en Génesis 46, 13, ¿no? Tola, ¿no?, fue un hombre, ¿no?, que tenía liderazgo, ¿no?, para juzgar, ¿no? El periodo de Tola se caracteriza por la paz y la ausencia de conflictos bélicos, lo que sugiere que su liderazgo se enfocó en la restauración interna de Israel, tanto espiritual como social, ¿no? También nos enseña, ¿no?, que la historia de Tola nos enseña sobre la importancia de la humildad y la restauración y la fidelidad de Dios en tiempo de paz, así como la necesidad de estar preparados para enfrentar
los desafíos que pueden surgir después de momentos de tranquilidad, ¿no? Lo describe, ¿no? No que el enemigo, sino que lo que presenta el juez que trabaja para restaurar la paz y la justicia de Israel después del periodo de, ¿no? de turbulento que vivía Israel, ¿no? Vemos que el juez Tola confió en Dios, ¿no? Era un hombre, no, fue un gran guerrero, ¿no? Que lideró al pueblo de Isaacar en la batalla contra los amorreos, ¿no? Tuvo éxito en derrotarlos y restaurar la paz en la tierra, ¿no? Era devoto, ¿no? También era conocido por su estricta adherencia en las leyes de Dios. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Dios le bendiga mucho a todo Perú. Hermana Dalila, ¿tiene un minuto para mí? ¿Puede darnos un aporte ahí? Amén, A su amén. trabajo. Dios les bendiga a todos. Feliz noche. De entrada, hermana, comentaba con mi hermana Miriam, ya que ella vive acá cerca de donde yo vivo, ¿verdad? Somos amigas, y le digo yo cuando nos tocó la tarea, yo quería Sansón. Le Yo también me decía, sí, porque yo creo que es el que más conocemos, el que más se habla, ¿verdad? Y era como que el más fácil, pero bueno, nos tocó Tola, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Y gloria a Dios porque aprendemos a conocer más acerca de otros jueces, ¿verdad? Y bueno, algo que me llamó mucho la atención en mi investigación acerca de Tola es que decía que él era muy conocido por su generosidad y su amabilidad hacia las personas de escasos recursos, decía, a los pobres, ¿verdad? Entonces es algo que podemos rescatar, ya que el Señor, uno de los principios, pienso yo, que podemos rescatar acerca de él, ¿verdad? Ya que en la palabra se nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Y es parte de el ponernos en el lugar de las otras personas, y por eso pues Tola fue quien fue, ¿verdad? Se habla muy poco de él, ¿verdad? Solamente en Jueces 10 vemos todavía repartido, solamente menciona cuánto pues él fue juez, ¿verdad? Y ya prácticamente, donde vivió, donde murió, y ya, ¿verdad? No se dice más. Y como decía mi hermana, en Génesis 46:13, perdón, se menciona también de quién fue hijo. Es todo lo que encontramos acerca de Tola en la palabra, ¿verdad? Escrito, pero según mi investigación, pues fue el 10º juez de Israel, ¿verdad? Y fue un juez, pues como les decía, que ayudó mucho a su pueblo, que le ayudó, ¿verdad? No solamente a pelear por ellos, no solamente a darle paz al pueblo, sino que a ser generoso. Y eso también me llamaba mucho la atención a lo que mencionaba mi hermana Karin ahorita, que era un hombre, decía, muy apegado a las leyes de Dios. Era un hombre que entiendo yo que cumplía la palabra del Señor, y es por eso que vemos que a pesar de que no se dice en la palabra, pero sí en su historia, ¿verdad? Que era una persona generosa, porque de eso se trata el hecho de estudiar la palabra, no solamente de estudiarla por estudiarla, sino de aplicarla a nuestra vida, ¿verdad? Y él era una de esas personas. Así que bueno, ese es mi aporte. Exacto, gracias, mi hermana. Bueno, hay algo muy notable que quiero que usted se fije en su Biblia. En el capítulo 10 del libro de Jueces, quiero que lea conmigo acerca de Tola y acerca de Yair. Usted va a ver que las dos personas dicen lo mismo. Después de Abimelech, que de ese Abimelech usted tiene que buscar información, porque Abimelech fue hijo de Gedeón y fue un rey muy malo, macabro, así que tienen que ver lo que hizo Abimelech. Esa historia en el final de lo que es el capítulo de Gedeón, tiene que leerlo. Para no extendernos mucho, dice, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa. Esa parte del versículo ya nos dice demasiado. Se levantó para librar a Israel. Así que ella tiene un montón de condiciones y de requisitos en una persona para hacerlo. Para levantarse es el primer punto. Se levantó. Así que quiere decir que esa es la actitud que tiene que tener el Hijo de Dios, levantarse. En esa actitud Dios lo toma porque Él se va para librar a Israel. Entonces ya Él ya tenía toda la actitud y ese corazón dispuesto, Dios ya había visto para hacerlo.
Y vamos a ver también en el versículo 3, cuando habla de Yair, que también dice, tras él, después que fue Tola, se levantó Yair Galadaíta, el cual juzgó a Israel por 22 años. Así que tenemos esos datos o pocos datos de estos jueces, pero al estar sus nombres acá en la Biblia, ya nos dan un indicio de que tenemos algo que extraer y que aprender. Así que bueno, muchas gracias mi hermana Karina y mi hermana Dalila por su aporte, que querían hablar de Sansón y les tocó Tola. Bueno, hermanas, ahí estamos estudiando. A ver, le voy a pedir a mi hermana Martina, si está por ahí, necesito su aporte. En cuanto a Débora también estuvieron, porque a muchos les tocó Débora y Barak. Y en cuanto a los principios, les quiero decir que me llamó mucho la atención porque no habían informaciones repetidas y después les voy a contar al final en qué coincidieron todos. Pero vamos a escucharla a nuestra hermana Martina, si está por ahí, por favor. No la veo. Pero si tiene la posibilidad, mi hermana Martina, de darnos su aporte, la escuchamos. Mientras viene nuestra hermana Martina, vamos a ver, ahí nos estaba faltando de entre Magdalena y Milagros. Si Milagros está por ahí, para que nos dé un minuto también de su, aunque sea un principio bíblico de la tarea que hicieron con Magdalena. Si no me levantan la mano, seguimos. Así no nos queda tiempo ahí. O cuando están listas, me levantan la mano, entonces ahí les doy la palabra. Mientras se preparan, le voy a pedir a mi hermano, está el hermano Douglas y el hermano Casiano, a uno de los dos por lo menos necesito que dé su aporte en cuanto a Sansón. Okay. Amén, mi hermano Douglas. Buenas noches, ¿se escucha? Bueno, yo todavía no. ¿Se escucha? Muy lejos. ¿Ahora? ¿Se escucha? Ay, pero no va a tener interferencia, no le podemos escuchar. Hola, hola. Buenas noches. Ahí escucha, pero muy suavecito. Puede ser por los auriculares o puede ser que tenga un celular cerca. Ahí no le escuchamos. Que nos hable directamente por ahí al celular, por ahí se escucha mejor. No, nada. Apaga la cámara, hermanita, tal vez ya ahí se escucha. Está sin sonido, hermano. ¿Ahora? Ahí está. Va. Buenas noches y ahí las disculpas. Sí, estoy con el celular y del celular ya no puedo ni escribir, así es que vamos a tratar de ser breves. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, a nosotros nos tocó con el hermano Casiano lo que es Sansón, el que quería nuestra hermana. Muy interesante la lectura de Sansón. Bueno, se inicia cuando visita el ángel de Jehová a la mujer de Manoa. Se le aparece y le dice que va a tener un hijo y que su hijo desde el vientre va a ser nazareo. Entonces, luego ella le comenta ese dato a su esposo, ¿verdad? Entonces, Manoa le pide al Señor que vuelva el ángel de Jehová y que le plantee esa situación para ver cómo cría al niño. Entonces, llega el ángel, sin embargo, no está Manoa, ¿verdad? Y la mujer lo va a buscar. Entonces, ya cuando lo va a buscar, tiene la oportunidad de hablar con el ángel y le dice de que va a ser nazareo y que tiene que tener de cuidarse del vino, de la sidra, de las uvas frescas, de las uvas secas y de todo aquello que pueda afectar a un nazareo. Yo en el documento nosotros colocamos que en número 6, si no me equivoco, ahí está todo lo que le corresponde a un nazareo. El principio bíblico que sacamos de ese capítulo, de esa parte,
es de el agradecimiento, 1, de Manoah, 2, de pedir instrucción al ángel de Jehová para criar a su hijo, que lo traigo yo a mi vida real. Cuando nosotros le pedimos instrucción a Dios que nos dirija cómo voy a criar a mi hijo, cómo lo voy a educar, ya el ángel de Jehová le da todas las directrices. Entonces yo creo que la palabra de Dios es la que nos da todos los lineamientos para tomar las mejores decisiones, porque es el libro de la sabiduría. Y lo otro que me gustó mucho, el agradecimiento que tuvo Manoah al darle un cabrito al ángel. O sea, él decía el ángel, pero era Dios. Entonces, nosotros muchas veces no somos agradecidos con el Señor. O sea, Él nos da tanto, el hecho de que estemos percibiendo, recibiendo esta clase, es gracias a Dios, porque Dios nos puso a los maestros, nos puso esta plataforma, nos dio la oportunidad de ingresar, y es gracias a la voluntad de Él. Entonces, nosotros, gracias papá por todo lo que nos pasa, por todo lo que nos da, agradecidos a Él. Luego nos vamos ya cuando Sansón había nacido, luego conoce a una muchacha, digamos, de Filistea, que le agradaba. Entonces se la pidió a los padres, y los padres le decían que no era como lícito. Yo se los voy a parafrasear, que no era recomendable porque tenía a los de su pueblo para poder tener, digámoslo así, una esposa. Pero ya en la misma palabra de Dios dice que ya era como una decisión de Dios, porque quería ver cómo llegaban los filisteos. Bueno, conoció, la muchacha también le agradó. Al final, para no hacérselos largo, en el camino encuentra Sansón un león joven, y él lo despedaza. Sí, lo despedaza como un cabrito, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando lo despedaza, dice uno, ya en el principio bíblico, retomándolo para la vida, nosotros en el camino vamos a encontrar muchos leones, como lo dice la misma palabra, que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Pero cuando Dios está con nosotros, cuando Él nos da la oportunidad de conocerle, vamos a ser como un Sansón, que Él va a estar con nosotros y vamos a salir libres de las garras del enemigo, ¿verdad? Porque siempre va a estar Él con nosotros. Continuando con la historia, quizás yo sé que es bien interesante el libro. Luego hace fiesta como la fiesta de la época, menciona ahí que reúne a 30 jóvenes, hace como, ¿cómo le podría decir? Él tira como una, no me recuerdo la palabra que menciona, pero como una adivinanza, digámoslo así, en nuestro mundo. Un enigma, dice un enigma, y les dice que, bueno, les plantea ahí de una miel que había consumido del león y que lo había absorbido, pero no se la pudieron encontrar en los 7 días que iba a durar la fiesta. Entonces los filisteos presionaron a la mujer de Sansón para que les diera el enigma. Al final ella lo presionó. Yo digo que ahí entra la manipulación, pero también por el mismo temor, por el mismo miedo, porque iban a afectar a ella y a su padre. Al final se dio Sansón y él perdió, ¿verdad? Porque le adivinaron el enigma. Entonces tuvo que bajar al pueblo, tomó 30 vestidos no me recuerdo cómo se llamaba la ciudad, tomó los 30 vestidos y los entregó, y les dijo, si no les hubiera dicho el enigma, no lo hubieran conocido. Entonces pasó ese proceso. Lo que yo menciono ahí, que también es importante que cuando nosotros tenemos a alguien, yo sé que a veces hay confianza, pero en la mujer lo traicionó, lo manipuló, lo engañó, y al final él cedió. La otra parte es cuando ya también él se va molesto y luego retorna, y el padre de la jovencita ya le había dado a su compañero o a su amigo. Entonces Sansón se fue molesto porque él creía, el papá decía, creí que la aborrecías y por eso yo la di a tu amigo, a tu compañero. Entonces él se fue molesto, agarró 30 zorras, si no mal me equivoco, yo TEA lo investigué en Google y decía que eran como unas astillas,
eran unas astillas o madera, y que eso se las amarró. Bueno, uno se imagina en la lectura cómo haber sido, ¿verdad? Las zorras, cómo las amarró las colas y la tea o las astillas. Y creo que les prendió fuego y se consumió los viñedos de los filisteos. Entonces los filisteos se dieron cuenta, o sea, que quién había hecho eso. Entonces le comentaron que fue Sansón, que era el prometido de la hija de Julano de tal. Entonces los filisteos mataron o quemaron a la mujer y al papá. Entonces luego Sansón otra vez molesto, ya se fue, digamos, huyó a una peña, llegaron los filisteos, ahí parafraseando. Pero al Sí. final, quizás para no hacerles muy largo, ¿verdad? Sí. En la vida nosotros nos enseña que cuando Dios nos da la oportunidad o un poder, o como lo han dicho en las mismas clases nuestros maestros, que ya tenemos un gran compromiso. O sea, Sí. entre más aprendamos, entre más conozcamos, que era lo que le había dado Dios a Sansón. Imagínense esa fuerza, ese poder, todo lo que tenía Sansón. Entonces, cuando se conoce más del Señor, tenemos que ser más cuidadosos, tenemos que ser Amén. más responsables, tenemos que hacer un Amén. mejor testimonio, tenemos que aprender día a día, respetar a los demás, a mi prójimo. No es fácil, no es fácil. Y el enemigo también va a tratar la manera de ver cómo lo acecha al día a día. Amén. Ajá, Sí. entonces, ¿verdad? Y así, yo no sé si tengo más tiempo, pero Ahí ya no, hermano. Ya se va, nos va nuestro tiempo. va, que Dios me los bendiga. Amén, Feliz hermano noche. Douglas. Bueno, los que le quiero leer un poco los principios que pusieron con el hermano Casiano, Jorge también, porque está nuestro hermano que por ahí no les voy a poder dar el tiempo a los que faltan todavía para hablar. Pero los principios bíblicos que pusieron es que el agradecimiento es trascendental en nuestra vida, lo que estaba mencionando el hermano Douglas, y también así la fe y la confianza en Dios cuando Él te ha escogido y más, por más que tenga temores en la vida, siempre Dios nos acompaña. La fuerza y el poder sin la sabiduría y la humildad pueden llevar a la perdición. Y algo muy importante, aunque Dios le había dado un don especial, Sansón no supo administrarlo y cayó en sus pasiones. Así que ese punto es muy importante para tener en cuenta, porque dentro de la vida de los personajes también Dios nos da muchos consejos de los errores que cometieron o las fallas que tienen ahí para que nosotros no volvamos a cometer lo mismo. Entonces, dentro de lo que fue Gedeón, no supo administrar lo que Dios había hecho con su vida y que lo había llamado desde el vientre de su madre ya para que él fuera un líder en Israel y no apreció ese don, no obedeció a Dios, no obedeció a sus padres, hizo lo que a él mejor le pareció, buscó mujeres de otro lugar, él hizo de su vida como a él le pareció. Dios tuvo misericordia de Sansón en el final de sus días, pero así vemos que también durante todo el proceso de lo que él venía haciendo, venía abusando de esa fuerza que tenía, haciendo otras cosas. Ahora vamos a ver unos últimos puntos que quiero hablar con ustedes y los que me quedan pendientes. En lo posible les voy a dar la clase que viene un ratito para que puedan darme su aporte, pero va a ser la clase que viene una media hora antes de terminar, ¿sí? Así podemos dar el adelanto de la clase que viene. Si ustedes ven en su cronograma de clases, tenemos en realidad la clase que viene todavía de los jueces, pero lo que vamos a hacer la clase que viene es vamos a dar un poco más acerca de los aportes, vamos a adelantar a los temas siguientes y vamos a ver los otros aportes de los que faltaron hoy. Sí, mi hermana Mirta, Milagros que no habían llegado, y también porque quiero darles este punto para darle la palabra al pastor antes de eso, ¿sí? Entonces quiero que veamos algo en lo que coincidieron todos y en lo que estuve analizando de todo su trabajo, que para mí fue muy importante leerlo y sacar el aporte de cada uno de ustedes, que puse como título Principios de los alumnos del Seminario Bíblico Esdras de la materia Libros Históricos, ¿sí? Cuando parece que no hay tiempo, lo hago, porque por más que cada uno tuvo sus actividades, tuvo sus responsabilidades, tuvieron que conectarse con su compañero, con su compañera, como sea, y tuvieron que hacer la tarea. Y eso es para nombrar y para decir, los felicito y realmente en el nombre de Jesús estoy
pero más que agradecida por todo lo que ustedes han hecho y han aportado. Y lo hicieron con excelencia, lo hicieron con compañerismo, les vi dedicarse a hacerlo. Algunos pusieron imágenes, figuras, y no porque lo haga lo voy a hacer simple, sino que todos buscaron la mejor manera de hacerlo. Y eso también es importante, hermano. Cuando usted va a hacer algo para el Señor, tenga en cuenta, estamos hablando de una tarea que tengo que hacer de una semana para la otra y estoy estudiando, pero ¿cómo lo voy a hacer? Ese punto es importante. Y otra cosa que les quiero decir como algo que cierra todas las historias, y todos mencionaron en su trabajo, de que Dios llama, Dios ve, Dios se escoge y Dios provee. Todos coincidieron en que tener vidas disponibles para Dios y obedecerle es lo que Dios va a usar. Todos coincidieron en que todas estas personas que tenían un corazón dispuesto, Dios los usó, y algunos ni sabían que Dios estaba escogiéndolos y se sentían incapaces, se sentían menos y ponían un montón de excusas, podemos decir. Pero creo que a usted y a mí también nos pasaría lo mismo si Dios en algún momento nos dice, necesito que vengas a liberar tal cosa. Yo creo que a todos nos pasaría más o menos lo mismo. Así que mis hermanos, yo me quedo hasta acá con una clase que realmente ha sido de mucha bendición, y quiero darle entonces la palabra al pastor, si está por ahí, me confirma, porque sé que también por allá había una tormenta fuerte. Los hermanos que no pudieron aportar, quédense tranquilos. A los que les da un poco de vergüenza por ir a hablar en la cámara, bueno, igual prepárense para la clase que viene, porque les voy a hacer hablar un poco en las clases, así que de vez en cuando les voy a pedir que aporten algo. Pastor José Luis, ¿está con nosotros por acá? Aquí estamos, hermanita. Ok, bueno, Dios les bendiga. Qué gusto. Perdón por la facha, estaba trabajando en las cosas del colegio por ahí. De verdad que me dejaron sin trabajar. Me quedé, mire, estaba llenando anecdotario porque nos toca entregar dentro de poco. Y ya no lo hice. Mejor lo puse a un lado y me he quedado escuchando. De verdad que impresionante. Impresionante la calidad de alumnos que tenemos. Me siento muy honrado, muy orgulloso de cada uno de ustedes. Y de aquí en adelante no voy a aceptar excusa de ninguno de ustedes que diga, no puedo. Hey, tienen un talento increíble. Tienen un talento increíble. Cómo lo atrapan a uno con la forma que ustedes se expresan, con la forma en que ustedes hablan, manejan muy bien el tema. Y casi no me meto a las clases por cuestiones de tiempo. Como ya le he dicho, me toca trabajar cosas en el colegio y a veces el tiempo no me da. Y hemos platicado con hermana Widla, y a veces me dice, mire, ¿y cómo estuvo? Le digo, no pude estar, no me quedó chance. Y una de las cosas que hemos hablado, y hablamos acerca de la evaluación, yo le digo a ella, la mejor evaluación para un maestro son sus alumnos. Esa es la mejor evaluación que un maestro puede tener, sus alumnos. Y ustedes han dejado algo impresionante en esta noche. Ustedes han dejado algo impresionante. La verdad que se está haciendo una labor muy grande. Igual felicitar públicamente a la hermana Nancy Widla por la labor que se está haciendo, el trabajo que están haciendo es algo increíble. De verdad que tienen una maestra que Dios no se equivocó al escogerla, Igual no se equivocó en escogerlo a cada uno de ustedes. No tengan temor de explotar lo que Dios les ha dado, no tengan temor de dar lo que Dios les ha dado. En tan poco tiempo, apenas llevamos 2 ciclos y están haciendo algo impresionante, hermano. Así de que no tengan temor. No permitan que el enemigo les cierre la boca. Que muchas veces el enemigo se llama temor. Así de que no tengan temor, hermano. No tengan temor. Me quería tomar este tiempo. No quería hablar. No me gusta interrumpir las clases de la hermana Widla. Pero de verdad que me motivaron por el hecho de escucharlos hablar, como les digo. 25. Sí, mire, la verdad que estaba trabajando y le digo, dejé de trabajar, me voy a desvelar trabajando, pero era muy importante poderlos escuchar y robarles este par de minutitos a cada uno de ustedes. Se los digo de corazón, no con el hecho de
de darles mentira y de que les voy a dar una charla motivacional a los alumnos. No, se los digo de verdad, de corazón, como alumno que un día que yo fui, como docente que tenemos ya un poquito de tiempo de estar ahí, he quedado impresionado de escucharlos a cada uno de ustedes. Sigan haciendo la labor que están haciendo, sigan haciendo las cosas como las están haciendo, sigan dando la excelencia que están haciendo, hermano. Un día van a ver la recompensa. Sé que a veces cuesta, hermano, preparar la clase, preparar la exposición que han hecho hoy, pero Dios no se queda con nada. Y más allá de lo que Dios puede darnos o no puede darnos, hay algo que ustedes se van a llevar y eso es el conocimiento. Y el conocimiento es poder y el conocimiento transforma. Por ahí decía un hermano, entre más conocemos a Dios, más se nos demanda. Ustedes están conociendo a Dios de otra manera, ¿no? Así de que no les quiero robar más tiempo, quisiera hablar mucho más, pero resumo en felicitaciones a cada uno de ustedes, felicitaciones también a hermana Wilda por el trabajo que están haciendo, que Dios me los bendiga y seguimos en contacto. Buenas noches para todos. Gracias, pastor. Gracias por todo eso y todo lo debemos gracias a Dios. Él hace todas estas cosas. Yo les quiero decir que no tengan miedo, no les voy a dar tareas así todas las semanas, tranquilos. No va a ser así siempre. Sí les voy a hacer escribir, sí les voy a hacer leer y eso sí es así, porque saben, ustedes están estudiando y están en un seminario. Entonces, como decía nuestro hermano Douglas, también nuevamente les repito, esto es una responsabilidad que tenemos y no es hacia el seminario, sino hacia Dios primero y de ahí viene, y Él es el que dirige todo esto. Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos como para Él y lo queremos hacer con excelencia y por eso es lo importante. Y el objetivo número uno del seminario es que usted aprenda y sabe cómo aprende cuando está haciendo estas cosas, poniendo en práctica. Así que para los que no pudieron hablar o algunos que están un poco temerosos, no se preocupe. En algún momento va a tener toda la valentía y va a poder hablar, porque por eso estamos hablando de los jueces y de los valientes y venimos con Josué, fuérzate y sé valiente y le venimos dando con eso. Bueno, para que usted se esfuerce y para que usted sea valiente. Y sobre todo para que donde vamos a estudiar el tema de los jueces también de cada uno tenga usted todo esto que recibir de parte de Dios. Me quedaban muchos hermanos, le había llamado a mi hermana Mirta, la hermana Guadalupe, la hermana Karina Ramos, también le quiero escuchar a Martina, Milagros, y bueno, y de los hermanos casi todos, faltan todos los hombres también del grupo, así que bueno, los que nos pusieron el aporte ahí también, si alguien me puede leer, está por ahí mi hermana Martina, y ya nos vamos, ya nos vamos en un minuto. Si está mi hermana Martina, le voy a pedir solamente si me puede leer el mensaje del hermano Carlos Castillo que nos mandó ahí. O el que está por ahí cerca me puede leer el mensaje ahí porque yo toco acá, salgo de mi pantalla. Lo leo. Por favor, ¿sí? ¿Qué dice? Dice, Jair, un galadita de la tribu de Manasés, fue juez de Israel durante 22 años. Tras la muerte de Tola, Jair asumió el cargo y es conocido por tener 30 hijos, cada uno montando un asno y por poseer 30 ciudades de Galaad, llamadas las ciudades de Jair. No se registran acciones negativas de Jair durante su gobierno, y su historia se menciona brevemente en Jueces 10:3-5. Muchas gracias, mi Magdalena. Gracias por la asistencia. Bueno, así que los que nos faltan todavía van a darnos los aportes la semana que viene. Así que muchas gracias, hermanos, por sus aportes, por sus tareas y por todo lo que han dado en el día de hoy. ¿Está nuestro hermano Jorge Casiano por ahí? Si está el hermano y puede encender su cámara, me avisa, porque yo de acá no le veo. ¿No está? Bueno, hermano, le voy a pedir que nos despida en oración. Bueno, gracias a Dios, mis hermanos, y vamos a orar, mis hermanos. ¿Me escuchan? ¿Me dejo escuchar? Perfecto. Padre amado, tu bondad no tiene límites en este mundo de tanta confusión. Siempre estás con nosotros. Hoy estamos finalizando el estudio de tus santas escrituras, mi Dios. Ayúdanos a recordar el ejemplo que nos diste de cómo es el amor incondicional
ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Lo que queremos transmitir también lo he aprendido el día de hoy. Amén y amén. Gracias, Dios los bendiga. Amén, hermano. Muchas gracias y Dios los bendiga, hermanos, a cada uno. Les voy a pedir, hermanos, por favor, que oren por nuestra hermana Carla Sosa, que es compañera de ustedes, que está hospitalizada, y también nuestra hermana María Candelaria, Candita, ¿sí? Que también está enfermita, así que les voy a pedir a todos que oren por ellas dos, ¿sí? Les voy a pasar el nombre igual en el grupo. Dios los bendiga.